Lectura del profeta Isaías. Thus says the Lord, Así dice el Señor: en el tiempo de gracia te he respondido, en el día de salvación te he auxiliado. Te he defendido y constituido alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos salgan, a los que están en tinieblas vengan a la luz. Aún por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas. No pasarán hambre ni sed. No les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos y mis senderos se nivelarán. Mírenlos venir de lejos, mírenlos del norte y del poniente, y los otros del país de Sin. Exulta cielo, alégrate tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo. Se compadece de los desamparados. Sión decía: me ha abandonado el Señor mi dueño, me ha olvidado. ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura? ¿No conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Verbum Domini. The Lord is gracious. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es fiel a su palabra, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. El Señor es clemente y misericordioso. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: se lo aseguro, el Hijo no puede hacer por su cuenta nada
que no ve hacer al Padre. Lo que hace eso mismo también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores. For just as the Father raises the dead and gives life, Eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que le hace, y le mostrará obras mayores que está para su asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Se lo aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no será condenado, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Les aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del hombre. No le sorprenda que venga la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de condena. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo. Juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verbum Domini. I always hate when I read the gospel and I see points that I missed in my homily preparation. Siempre me molesta cuando leo el Evangelio y veo que me pasé por alto puntos en la preparación de mi homilía. Esto me pasó con este pasaje. Jesús está afirmando su propia divinidad, que Él es verdaderamente Hijo del Padre. Esto quiere decir que somos hijos adoptivos de Dios por su gracia, pero Él es Hijo por naturaleza. Es el Hijo del Padre. Por lo tanto, escuchamos que están tratando de matarlo porque él llama a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios, como dice el texto, de la misma naturaleza y sustancia. Su propio Padre. Él dice, mi Padre, en diferentes partes de las Escrituras. En la Ascensión, él dice, estoy enviando a mi Padre. En otras partes del Evangelio, él dice que Él nos revela el Padre a nosotros. Así que no está diciendo sencillamente que Dios es el Padre de Israel y la humanidad, sino mi Padre. Nadie conoce al Padre excepto su Hijo, y solamente aquellos a quien el Hijo escoge revelárselos. El Padre es el origen de su ser, del ser del Hijo, de su misión mesiánica, de su enseñanza. El Padre genera al Hijo, engendra al Hijo, envía al Hijo en misión de salvación del mundo. Juan Pablo II lo describió diciendo, Dios Padre, primero que nada, pertenece al misterio fundamental de la vida interior de Dios, al misterio trinitariano, que el Padre es la fuente de toda la divinidad. Es el misterio sin principio, es que no tiene origen, pues es eterno. Nosotros estamos dentro del tiempo y hay una progresión aquí, pero en la eternidad todo es simultáneo, es eterno. Una generación eterna de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que el Padre engendra al Hijo y el Espíritu procede del Padre y del Hijo por un único acto, una precesión, un único principio del Padre y el Hijo. El Espíritu es infundido, es soplado, procede de ellos. Así que el Espíritu es dado por el Padre y el Hijo.
como ya dije, eterna, una generación eterna y simultánea. Y todo esto sin hincapié en que tenemos un solo Dios y tres personas. Una naturaleza, una divinidad que ocurre simultáneamente, eternamente. Y esta misión sobre la tierra refleja esta misión eterna, en donde el Hijo es enviado, asciende al Padre, y el Padre y el Hijo derraman el Espíritu sobre nosotros en el Pentecostés, sobre nosotros la Iglesia. La misión que vemos sobre la tierra del Hijo y el Espíritu Santo reflejan estas precisiones eternas. Diferentes afirmaciones de la Iglesia han dicho que el Padre no es hecho ni creado ni generado por nadie. Esa es la esencia de su eternidad. Él es el principio de la vida que Dios tiene en sí mismo. Y esta divinidad es poseída en comunión absoluta con el Hijo y el Espíritu Santo. Así que la vida misma es poseída por el Hijo y el Espíritu Santo. El día de hoy escuchamos en el texto, así como el Padre tiene vida, también le dio al Hijo posesión de la vida. Así que Jesús ha venido a darnos esta vida, y el Padre le ha dado el poder de juicio, y sabemos que Él separa las ovejas de las cabras en la segunda venida. Él tiene ese poder de juzgarnos y darnos su vida eterna. Pero Él dice en medio del pasaje, amén, amén os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no será condenado. Así que todo esto es un sólido testimonio de la divinidad de Cristo. Él no es meramente un maestro, es verdaderamente el Hijo del Padre que ha venido a darnos esa vida divina, esa vida eterna que poseemos a través de la gracia santificadora. Y tenemos acceso a través de ella. Él menciona dos cosas. Uno, que si creemos en Él tendremos vida eterna, pero más adelante también habla de... Él dice, no se sorprendan de esto porque la hora ha llegado, la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de condena. Así que hay fe en las buenas obras que estamos obligados a hacer. Es una fe que debe ser avivada con caridad, que realice buenas obras. De lo contrario, es una fe muerta. No es una fe salvífica. Nos aferramos a Dios a través de la fe, esperanza y amor. Y ese amor es absolutamente necesario. En Cuaresma buscamos la conversión personal y la renovación, y hemos de examinar nuestras vidas según estas buenas obras que estamos obligados a hacer y arrepentirnos del mal que hayamos cometido. Y como católicos a veces somos acusados de tener muchos temores y de acudir a Dios con demasiado temor. Y es cierto que debemos arrepentirnos de nuestros pecados por amor a Dios, en contrición perfecta, lamentar, lastimarlo por amor, pero el temor no es un mal motivador. Honestamente, el temor puede impedir muchas calamidades en nuestras vidas. El simple temor puede guiarnos por el camino correcto. Y creo que al examinar nuestras vidas pecaminosas, puede que no tengamos esa contrición perfecta. Y esto es consecuencia del pecado, que nos apegamos al pecado, perdemos vista de Dios, ese amor se enfría. Pero tenemos la enseñanza de la Iglesia acerca de cómo confesar apropiadamente nuestros pecados. Y puede que nuestra motivación sea no querer ir al infierno, y eso está bien, es bueno. He hablado con muchas personas así, que han abierto los ojos y se han dado cuenta a dónde se dirigían y no quieren terminar ahí. Pero la paz que podemos tener, según la enseñanza de la Iglesia, es cuando confesamos nuestros pecados
apropiadamente tenemos el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión, y entonces podemos tener la paz del Señor, porque sabemos que hemos seguido las enseñanzas de la Iglesia, hemos confesado apropiadamente estas cosas y podemos tener esa seguridad razonable de la vida eterna. Es un hermoso don que nos da la Iglesia, el confesar nuestros pecados. La gente se pregunta, los católicos, ustedes, ¿por qué tienen que hacer eso? Así que sí, puede ser incómodo, puede ser vergonzoso, pero con ello proviene cierta paz. Esto es lo que las iglesias nos enseña, que mediante la fe sabemos que tenemos el perdón de los pecados. Estoy asegurado a nivel de sacramental que soy perdonado y puedo proseguir en mi vida y no permanecer en el temor, sino avanzar hacia el amor de Dios y recibir su vida. Creo que es un milagro constante como Jesús nos da su vida a través de los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, su gracia santificadora en aumento, vemos en el pecado mortal. Podemos ser resucitados a través del sacramento. Jesús está presente ahí de forma extraordinaria, derramando la gracia sobre nosotros para compartir su vida. Es una de las cosas más hermosas que he tenido como sacerdote, ser parte de ese ministerio, de ayudar a la gente a volver a Dios y empezar nuevamente. Todos cometemos errores, todos cometemos pecados, pero tenemos la oportunidad de empezar nuevamente y compartir la vida del Señor y tener la vida eterna.